Hola. Sí, ¿cómo te va? Bien. Ahí están, a ver, justo estábamos en eso y me parece que se cortó. Espérate que me fijo. Yo no sé, vos sabés que yo estoy teniendo problemas de internet, pero cualquier cosa llámame. Dale, dale, gracias a vos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Se me está acoplando algo por acá. Siendo la hora las 19, vamos a comenzar. Primero voy a pasar un avisito de... disculpen que voy a apagar esto porque se me está acoplando. Primero voy a pasar un aviso de la Asociación Civil Río Paraná, qué es lo que somos y qué es lo que perseguimos. Asociación Civil Río Paraná es una organización, una institución que tiene 6 años en Santa Fe y el objetivo es difundir ideas virtuosas, ideas de libertad, de república, de democracia, un poco la recuperación también de valores éticos que nosotros creemos que están muchas veces olvidados, están tergiversados sobre todo, y entonces escuchamos hablar de la democracia venezolana. Y bueno, entonces en esta tarea que nosotros nos pusimos, básicamente hacemos 3 tipos de eventos. Hacíamos reuniones presenciales cuando podíamos, conferencias, normalmente abiertas al público de ingreso libre. Por otro lado, hacíamos una tarea que yo valoro mucho, que es ir a los colegios secundarios a hablar y a los chicos, principalmente a los jóvenes de los últimos años de las escuelas secundarias y previo al ingreso de las universidades. Tengo que decir eso porque las universidades, principalmente hablando de las universidades nacionales, se encuentran hoy cooptadas por ideas que yo digo son ideas del fracaso, por ideas de izquierda, por ideas socialistas, que han fracasado a través de toda la historia del mundo. Sin embargo, hay sectores que todavía promueven ese tipo de ideas. Y eso es lo que nosotros tratamos de combatir. Y la tercera cosa que hacemos es hacemos un certamen de pintura para los niñitos de las escuelas primarias. Están presentes el valor del mérito y está presente el valor de la recompensa al mérito, al trabajo y al esfuerzo. Y bueno, entonces, precisamente, uno de los valores que yo quiero destacar esta tarde, y discúlpenme porque ya me repito un poco, pero es el mérito, el reconocimiento del mérito. El reconocimiento del mérito ligado a la idea de justicia en el sentido de dar a cada uno lo suyo. Recuperar en base al reconocimiento del mérito el trabajo y el esfuerzo de quienes dan trabajo precisamente y que son los empresarios, son los emprendedores, los que llevan adelante el proceso los procesos de producción y los que dan trabajo. Y es la única manera de poder salir de la situación en que estamos, recuperar el valor del esfuerzo, el valor del trabajo, el valor del mérito. Fíjense, hay una propaganda que a mí mucho me gusta en la televisión que dice cada persona es un mundo. Y es así, porque cada uno de nosotros somos distintos. Y el esfuerzo y los talentos que tenemos y que ponemos en nuestro... Y en consecuencia el reconocimiento debe ser distinto. Esa frase que muchas veces escuchamos, a igual trabajo, igual remuneración, que no es una frase apropiada, es una frase que va en contra precisamente del esfuerzo y del trabajo. Denigra
la posibilidad de que la persona ponga su mejor esfuerzo, porque nivela para abajo. Digamos, todos vamos a obtener la misma retribución independientemente del esfuerzo que pongamos. Y entonces el reconocimiento precisamente debe ser distinto. El talento de cada uno de nosotros es distinto. Y por ahí vemos seguramente en los diarios, dice la joven XX es una influencer y resulta que es la hija de animador de televisión de un concurso de baile. Y no es por mérito propio que aparezca en el diario, sino porque es hija de. Vemos el sindicato que es heredado por el hijo de un sindicalista anterior y resulta que el otro hijo es diputado nacional y el otro es concejal, o el nieto es concejal. Y así vemos como hay una aristocracia que permanentemente está, digamos, en contra del reconocimiento del mérito y favoreciendo algo así como privilegiando el lugar de nacimiento, digamos, contra lo que puede ser el reconocimiento del mérito. Así que yo creo que nosotros tenemos que tratar de recuperar de nuevo el valor del mérito. Y en ese sentido es por el que estamos acá, con esa idea y con ese sentido. Porque hoy reconocemos el mérito de gente que trabaja, de gente que produce, de gente que da trabajo, que emprende, que arriesga sus activos, que pone su tiempo, que pone su esfuerzo, como son en esta tarde de hoy 3 empresas de construcción. 3 empresas que son muy reconocidas a nivel nacional y que tienen una gran actividad también en otros países. O sea, que tienen una actividad nacional y actividad internacional. Tenemos hoy 2 empresas de Córdoba. Una es Estructuras, Sociedad Anónima, una empresa reconocida en la obra pública y también en la obra privada. Tenemos a Elión Sociedad Anónima, otra empresa de la ciudad de Córdoba, con un desempeño y con un importante desempeño en la ciudad de Córdoba en cuanto a la construcción o a la edificación de obras privadas. Y contamos santafesina, también muy reconocida, muy querida por todos nosotros porque hace muchas décadas que está presente en la ciudad, que es Pilaí. Así que bueno, era un poco lo que yo quería dejarle este mensaje del reconocimiento al mérito. Y ahora sí, yo le voy a dar la palabra a las personas, digamos, a los invitados de hoy. Y ya le digo, tenemos por parte de Estructura Sociedad Anónima al contador Marcos Barenbaum, por parte de Elión Sociedad Anónima, que es la otra empresa de Córdoba, al contador Martín Teicher, y por parte de Pilaí, Sociedad Anónima, a su presidente, el doctor Javier Vigo. Por una cuestión que yo digo, quizás de amabilidad con el visitante, con el que nos visita, le vamos a dar la palabra primero a los empresarios de Córdoba y vamos a empezar con el contador colega, porque yo también soy contador, Marcos Barenbaum. No sé, Marcos, si le podemos habilitar el micrófono. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer especialmente a la Asociación Río Paraná por esta cordial invitación que me han hecho llegar para compartir esta tarde y compartir algunas ideas sobre el sector de la construcción puntualmente en esta oportunidad. También quiero, bueno, agradecer especialmente a Fabián, que es un muy querido pariente mío, artífice ahí y activista de la fundación, que en definitiva me trasladó esta invitación. Tuvo la imprudente idea de creer que yo les puedo compartir alguna idea interesante, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, y por supuesto a todos los que están hoy conectados, veo a algunos colegas cordobeses que le agradezco que me estén acompañando también en estos minutos. Bueno, yo quería compartir primero que todos no sé si un diagnóstico del sector, pero por lo menos una impresión de cómo está el sector de la construcción hoy en día. Después compartir algunas ideas de las expectativas que yo estoy viendo hacia adelante y posiblemente del análisis de esas expectativas vayan a surgir los desafíos del sector
que un poquito es el lema de esta charla de hoy. Y bueno, después si me queda tiempo, algunas ideas sobre desafíos tal vez individuales o micro que creo que como empresario debemos tener en cuenta a futuro. Bueno, la construcción la verdad que viene de una situación muy crítica. Se asomó a la situación de la cuarentena ya por marzo, muy debilitada, porque ya veníamos prácticamente con más de 20 meses de persistente caída en la actividad. Entonces, en esa circunstancia, empieza a transitar por este camino realmente traumático que están todos los sectores de la economía, que empezamos a partir de marzo con esta cuarentena. Verdaderamente, como el dicho popular es sobre llovido mojado, ¿no es cierto? Porque de lo flojo que venía la actividad, entramos en esta situación inédita, verdaderamente, creo yo, en la historia del país seguro, y no sé si del mundo, en donde de golpe y porrazo desaparece simultáneamente la oferta y la demanda de todos los productos y servicios que se transan en el país. Para poner un ejemplo sencillo para que todos lo entendamos, supongamos el mercado del corte de pelo, de la peluquería. Si yo me quiero cortar el pelo, no lo puedo hacer porque no puedo salir de mi casa para hacerlo, o sea, no hay demanda, y el peluquero no puede abrir su peluquería, por lo tanto no hay oferta. Verdaderamente esto es inédito, que hayan desaparecido de esa forma ambas curvas, digamos, de oferta y demanda. Y eso generó un desplome impactante en todos los indicadores que habitualmente utilizamos para medir la actividad de la construcción. Acá traje algunos números simplemente para compartir y no decirlo de memoria, pero por ejemplo el empleo, que es una de las actividades que obviamente más crítica, que uno más de cerca sigue, se desplomó en un año casi el 24% a nivel del país, hablando de empleo registrado en la construcción. Y si hablamos de Córdoba, bueno, son los indicadores que tengo, estamos hablando de casi un 34%, y considerando que el empleo no cayó más por toda la legislación antidespido y bueno, que todos ustedes conocen que está vigente hoy. Si vamos a los indicadores de los insumos críticos o claves de la construcción, el cemento, por ejemplo, cayó el 55% desde abril de este año a abril del 2019, el hierro el 68%, el asfalto el 86%, y así con cualquier indicador que podemos apreciar. Entonces, verdaderamente nos encontramos ante una industria verdaderamente devastada, o por lo menos en una situación muy, muy crítica, por supuesto, acompañando al resto de las actividades, y hay otras que posiblemente estén peor. Me imagino que acá habrá empresarios de distintos sectores y posiblemente alguno que tenga un hotel dirá, nuestro sector está peor todavía. Sin duda que es así, pero bueno, hoy que estamos hablando de la construcción, verdaderamente la situación es muy, muy mala, y veníamos, como dije, de un periodo de mucha debilidad y apareció esta situación de la cuarentena. Entonces, esa es un poquito la foto de dónde estamos parados hoy como sector de la construcción. ¿A dónde vamos? Por lo menos en mi opinión, qué se puede esperar de la industria de la construcción en los próximos meses, diría hasta fin de año seguro, y posiblemente varios meses del año que viene? Para hacer el análisis de esto, yo voy a tomar algunas divisiones tradicionales que se hacen en la construcción, más o menos de acuerdo a las estadísticas históricas. La construcción se mueve 1/3 en lo que es obra de infraestructura, mayormente obra pública, y 2/3 en lo que es obra privada. ¿Qué podemos esperar de lo que es inversión en infraestructura y obra pública? Y la verdad que poco. Poco porque, bueno, obviamente depende de los presupuestos públicos, que también están destruidos, producto de esto mismo también, que las recaudaciones de todos los estados en cualquier nivel se han desplomado. Seguramente la situación en Santa Fe no debe ser mejor que la de Córdoba, y la de Córdoba es bastante mala a nivel del cumplimiento de sus obligaciones del sector público, y por ende la posibilidad de que encare algún plan de obra pública es bastante bajo. Y a eso se le suma que el Estado o el sector público no tiene financiamiento, porque para cualquier programa de inversión en infraestructura el financiamiento es clave.
Y bueno, en la situación que estamos, en un virtual default del Estado Nacional y en las negociaciones complicadas que no se terminan de encaminar, bueno, la financiación realmente difícil que vaya a aparecer, más allá de algún programa puntual de los organismos multilaterales de crédito que normalmente siguen asistiendo, pero bueno, no son un volumen que vaya a impactar a la actividad. Con lo cual, de este segmento, que más o menos un tercio de la actividad de la construcción, no se puede esperar demasiado en los próximos meses. Y tal vez ahí, al pasar, podemos nombrar uno de los desafíos que tenemos que tener macro, digamos, como sociedad o como industria, y es, bueno, resolver lo del financiamiento. Verdaderamente eso es clave para poder recuperar niveles de inversión y por ende de actividad. Los otros 2/3 que componen la industria de la construcción, y ahí tenemos también muchos actores diversos. Tenemos una parte que es lo que está destinado las inversiones, pequeñas inversiones que se hacen, las hacen las familias en refacciones, ampliaciones de hogar, mantenimiento. Bueno, ¿y qué es lo que incide en este segmento? Y básicamente el ingreso de la familia. Y hoy por hoy el ingreso de la familia está seriamente comprometido por esta misma situación que venimos describiendo. Y la posibilidad, la estabilidad del empleo también está en duda, con lo cual es poco que se puede esperar, o por lo menos la familia que puede tener algún peso ahorrado y que quiera ampliar un baño, hacer una pieza adicional porque, no sé, el hijo empezó a estudiar y necesita una habitación para estudiar tranquilo. Bueno, seguramente eso no se va a mover muy fácil y ni muy rápido por todo esto que estoy diciendo de la incertidumbre en el empleo. Otros actores importantes de ese segmento son los desarrolladores, que, como el caso de los que estamos presentes hoy. Y eso también está complicado porque para que eso funcione adecuadamente o con fluidez, otra de las cosas que nos está faltando es el crédito hipotecario. El crédito hipotecario nunca tuvo la Argentina un nivel de crédito hipotecario, realmente cualquier indicador que tomemos es bajísimo con respecto a los países de la región. Es un gran desafío, otros grandes desafíos que van apareciendo en el análisis que tenemos por delante. Hubo algún intento en el gobierno anterior con el mecanismo de las UVA, que lamentablemente no anduvo. Es difícil generar un mercado de créditos hipotecarios con tasa de inflación mayor que un dígito, y venimos teniendo un dígito alto, digamos, 2 dígitos y alto. Con lo cual es difícil también acá que podamos tener buenas novedades o buenas noticias. Después está el segmento, digamos, dentro de esto, el inversor, digamos, que tradicionalmente ha invertido en ladrillo. Sabemos que en Argentina hay un segmento de clase media, media alta, con capacidad de ahorro que se vuelca muchas veces eso excedente al inmueble. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, la gente del campo es un comprador tradicional de bienes inmuebles. Pero bueno, de nuevo, para que eso funcione hay que tener por lo menos estabilidad cambiaria. Con esta volatilidad del tipo de cambio, y todo ese inversor se retrae un poquito, o por lo menos lo piensa varias veces antes de invertir. Puede haber acá algunas oportunidades de alguien que compra algún inmueble en pesos teniendo un dólar que puede cambiar a un valor hoy alto, y el inmueble en pesos todavía está barato, si se quiere. Entonces puede haber algún movimiento de oportunidades, pero tampoco se puede esperar demasiado en este segmento. Y los otros actores que hay dentro de este universo de la obra privada sería la obra privada a terceros, digamos, aquel segmento de la construcción que se contrata un hotel que se quiere hacer, un centro comercial, la inversión minera o un parque eólico. Son en general inversores privados. Y de vuelta, acá, ¿qué podemos esperar? Y difícil que eso funcione, porque esas inversiones son importantes, son de largo plazo, requieren mínimamente seguridad jurídica, estabilidad, normas tributarias que no cambien todos los días. Y bueno, convengamos que eso no abunda en la Argentina, y todos los días estamos viendo señales de que eso va para atrás, digamos, no para adelante. Hace un rato conversamos antes de empezar sobre el tema Vicentín, y por ejemplo, bueno, es claramente una malísima señal
de seguridad jurídica que ahuyenta todas las posibilidades de inversión en estos grandes programas, y con lo cual también es otro segmento de la construcción que está alicaído, por lo menos con escasas posibilidades. Con lo cual, si uno hace una mirada integral de toda esta segmentación que yo hice del mercado, y en ninguna se ve para ser muy optimista, la verdad, en cuanto a las expectativas por los próximos meses. Y en el análisis de esto, bueno, van apareciendo los desafíos que tenemos que resolver como sociedad. Lo que decíamos de las reglas de juego claras, la estabilidad tributaria, la reaparición de un mercado hipotecario, la estabilidad del empleo, digamos, que las familias no tengan el miedo a la pérdida del empleo la semana que viene. Son todos los desafíos que, a mi modo de ver, tenemos que considerar como a resolver, si quiere, para que la construcción, que siempre es una mirada de mediano y largo plazo, un segmento que se mueve por señales normalmente de mediano y largo plazo, se pueda reactivar. Bueno, después algunos desafíos individuales, no sé si tengo tiempo para unos minutos más, pues no quiero avanzar sobre mis colegas. Si me permiten 2 minutitos más, simplemente algunos desafíos que yo lo veo ya para cada empresa, para el análisis micro. Y bueno, cada empresario, y seguramente acá hay muchos presentes, esto creo que va más allá de la construcción, y nos vamos a tener que adaptar a esto, lo que se está llamando la nueva normalidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las nuevas estrategias que cada empresa va a tener que hacer para funcionar? La adaptación a los canales digitales, creo que todos hemos aprendido a la fuerza a utilizar esta herramienta que estamos utilizando hoy, por ejemplo. Y todo el home office y todo esto, de golpe, me parece que en la mayoría de los casos, salvo algún sector muy afín a la tecnología, no estamos acostumbrados, y eso también genera un desafío. En el caso de la construcción puntualmente, toda la comercialización vía digital, me parece que eso, por lo menos en Córdoba, se han hecho algunas experiencias interesantes y algunos avances, así que también para el sector es un desafío, y bueno, que nos vamos acomodando. Y después, la verdad, para la construcción, el costo COVID, digamos que le llamamos en la jerga, ¿cuánto van a cambiar las técnicas y los procedimientos de construcción y cuánto va a impactar eso en los costos? La verdad que es una incógnita. Es un desafío, me parece, desde el punto de vista técnico y logístico para las empresas. ¿Cómo vamos a encarar esto? Porque, insisto, es bastante desconocido, hay opiniones muy encontradas, y más allá de lo básico y tal vez elemental de tener alcohol en gel en cada obrador, en cada puesto de trabajo, no estoy hablando de eso, eso es irrelevante. Pero verdaderamente todos los procedimientos de construcción que veníamos utilizando y que estábamos acostumbrados, cambian ahora, o por lo menos se hacen más lentos, se demora más, entonces la cantidad de horas, hombre, que se va a necesitar para hacer 1 metro cuadrado de losa, y ahora no va a ser el mismo, y no tenemos claro cuánto va a ser. Así que eso creo, yo también lo veo como un desafío que como empresa vamos a tener que acostumbrarnos y encarar de alguna manera. Así que bueno, no quiero abusar de mi tiempo, son un poquito las ideas que quería compartir con ustedes, y bueno, seguramente después si hay alguna pregunta, con todo gusto compartiremos algún concepto más. Perfecto, Marcos, muchas gracias. Entonces, en función de lo que dijimos, ahora le tocaría el turno a Martín Teicher, de Lyon Sociedad Anónima. A ver, un segundo. Bueno. Martín. ¿Se escucha bien ahí? Perfecto. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muy agradecido a la Asociación Río Paraná. La verdad que es un honor y un gran placer poder compartir algunas ideas acá en este grupo, que claramente se ve un grupo muy interesante. Como bien presentaste en un comienzo, la nuestra es una empresa desarrollista
Básicamente dependemos un 100% del capital privado, no hacemos obra pública, con lo cual toma un dinamismo un poco distinto a lo que presentó mi amigo el contador Barrymore. A nosotros, ¿cómo nos agarró el comienzo de esta pandemia? Es como que se detuvo el mundo, ¿no? Eso generó susto, incertidumbre, temores. Fue un parate completo, ¿no? No solamente local, como siempre suele suceder, sino fue completamente mundial. Nos encontró la empresa con 6 edificios en obra simultánea, mucho personal propio y tercerizado, muchos cheques emitidos, bastante cuotas a cobrar, como comenté anteriormente, lo nuestro depende del capital privado y de los flujos de fondos de las empresas o de las personas que tienen excedentes y pagan una cuota. Entonces, un temor también ahí en que podía haber una ralentización en la cobranza, estimando que la inversión privada va a estar pesada. Ese fue como un primer cuadro general en los primeros días, ¿no? Fueron pasando los días y, antes de seguir avanzando, a ver, la construcción y más la obra privada todavía es el gran dinamizador de la mano de obra, ¿no? Y de la mano de obra no tan calificada como en nuestra industria, porque el personal de la construcción toma mucha mano de obra rápidamente y no tan calificada, por lo tanto es un buen método para sacar mucha gente muy rápidamente de la indigencia y con un trabajo totalmente honorable. Entonces, nos encontramos con muchos problemas, pero desde mi mirada, de la que me toca, con 2 problemas centrales. Uno es el desempleo, que era anterior a la pandemia, durante la pandemia se acentuó, y vamos a ver qué pasa cuando termine esta pandemia, y un déficit habitacional muy grande. 3.800.000 viviendas es el déficit habitacional en este país. Eso por un lado. Nos vamos a encontrar, como bien planteó Marcos, con un Estado muy complicado, con un déficit fiscal tremendo, atacando lo urgente y no lo importante. La mayoría de las empresas complicadas, producto de que su flujo de fondos no han tenido movimientos. Sin crédito, eso estamos acostumbrados. Sin crédito a largo plazo, hablo 10, 20, 30 años, para poder hacer un plan de vivienda a largo plazo. La verdad que a mí me encantaría poder fabricar propietarios, pero fabricamos inquilinos de este país, ¿no? En la medida que no haya un sistema de crédito que sea virtuoso, vamos a seguir fabricando inquilinos. ¿Qué me gustaría? No creo que tengamos esta suerte, pero después vamos a pasar algunas oportunidades para no quedarnos con un sabor tan amargo. Que este gobierno se ilumine, lo veo prácticamente imposible, pero bueno, lo quiero plantear, y que de alguna manera el capital de por sí es cobarde. Y hay mucho capital privado, siempre hablo privado, que está escondido. Que le pegan, más se esconde. Entonces, ¿a dónde digo que se ilumine? Que saquen algún programa para justamente invitar al capital privado que está escondido, va en contramano a esto lo que está haciendo, pero lo quiero dejar planteado, por si alguna vez sucede, algún CEDIN, pero no un CEDIN como se hizo en su momento, que era con escritura. Si hay escritura, no hay un solo puesto de trabajo. No solucionamos el tema del trabajo. Alguna medida impositiva, paquetes, CEDINes, que los países de Europa, de Estados Unidos, ven la recuperación de su país por medio de la construcción. Eso es, digamos, un anhelo, ¿no? ¿Qué oportunidades veo? Porque en nuestro trabajo, si no somos optimistas, cualquier proyecto de edificio es 2, 3, 4, 5, 6 años, no podríamos trabajar. Y si me preguntan si veo oportunidades, sí, las veo. Nosotros somos productores.
¿Qué significa productores? Para mí, saber cuánto vale un inmueble, tengo que saber cuánto me cuesta fabricarlo. Esa es la suma de la tierra, la mano de obra, el cemento, el ladrillo. Antes de pandemia, un departamento en una zona bien ubicado de Córdoba me costaba $70.000 fabricarlo, un buen departamento de un dormitorio, para vender en $80.000. Hoy ese mismo departamento, 60 días más tarde, o 90, me cuesta $50.000 hacerlo. Entonces, si lo vendo en 60, sigo manteniendo la utilidad que pretendía. Entonces, ¿qué oportunidad hay acá? La competencia del usado desapareció. Porque la persona que compró un inmueble en $80.000, que no fue con crédito porque no hubo, salvo que tenga una necesidad financiera, probablemente lo sostenga. Por eso uno lee en el diario, hay 0 escrituras. Se vendió 0 en Buenos Aires. Lógico, no lo venden. Pero no lo venden porque no bajan precio. La diferencia entre el mercado inmobiliario y el mercado de valores es que el mercado de valores todos los días te dice cuánto vale tu acción. Gracias a Dios, el mercado inmobiliario no te lo dice. Es una fortaleza. Entonces, desapareció la competencia del usado. Y el que compró un departamento hace 2 años atrás pagó $100.000. Hoy hablamos de 60.000, pero es lo que me cuesta hacerlo. Y yo me dedico a vender inmuebles. Por otro lado, nuestra gran competencia, que era el mercado financiero, todos los bonos que podían estar dando vueltas, no juegan más el partido. Entonces, es increíble que hoy el que tenga plata no tiene cómo protegerse de la inflación, y nosotros para fabricar necesitamos pesos. Hablamos en dólares, solamente la tierra. Todos mis componentes están en pesos. Y se ha puesto muy barato no solamente por la mano de obra. Todos los productos importados todavía están a $1.70. No sé hasta cuándo, pero vos me preguntas hoy, que nosotros somos muy minuciosos en nuestro costo de fabricación, todavía está muy barato. A mí, como contador, cuando leo en el diario algún análisis que es un buen momento para comprar un auto, para protegerse de la inflación, la verdad me pone mal, porque como contador entiendo que un auto se amortiza un 20% anual, y es un bien de uso, que está bien, pero no es una inversión para protegerse de la inflación. Esto te marca lo mal que estamos. Te voy a leer unos datos que creo que son muy interesantes. Mira, en los últimos 12 meses, el dólar oficial subió un 65%. El dólar libre, dólar blue, subió un 187%. Y el costo argentino de la Cámara Argentina de la Construcción, un 41%. Es decir, no alcanzó ni al dólar oficial. Y nuestros inmuebles siguen al dólar libre. Mirá si no hay un camino. Conclusión. Nosotros en lo particular, te dije que al comienzo, te dije que estaba muy asustado, pero comenzamos a vender. ¿A quiénes? A las personas que ven esto, ¿no? En el sentido que hoy se ha puesto barato. A quienes que dicen hoy uso los dólares porque estoy comprando un buen inmueble, o uso los pesos que tengo parado en el banco. Ahora, me gusta, Marcos, que hemos avanzado muchos pasos para adelante hacia el futuro, ¿no? Con todas estas tecnologías, mucha gente que estaban disponibles usó el mercado libre para comprar las distintas cosas, desde la compra del súper a los pañales a un televisor. Pero no todo futuro es tan bueno, ni todo pasado es tan malo. ¿Y por qué voy a hacer este ejemplo y cómo lo voy a trasladar a la construcción? Nosotros, y yo como contador, presenté y entiendo bien cómo va un balance al banco para lograr acceder a estos créditos de tasa interesantes. Según el balance y los flujos de fondo futuro esperado, me daba que un banco me podía prestar 100 pesos.
Bueno, el banco no me prestó 100 pesos, me ofreció 700, 7 veces más de lo que mi propio balance permitía. ¿Por qué? Vamos a prestar a las personas que sabemos que van a pagar, porque los flujos de fondos están castigados. Todo lo que se puede escribir en un balance es una idea de lo que puede suceder. Entonces se vuelve la persona. Es como era antes con mi abuelo, que iba a un banco, se ponía la corbata, se ponía el saco, y el gerente le prestaba a quien conocía quién estaba atrás de esa empresa. Y eso es también lo que nosotros detectamos particularmente en nuestra empresa. Uno puede tener un muy buen marketing, que está buenísimo presentar un buen render, un buen video, pero al final te cuenta, y lo importante es ver quién está atrás. Cuando uno compra una heladera Whirlpool, no importa quién es el dueño de la fábrica Whirlpool, me importa el pliego de la heladera y lo vas siguiendo que te llegue la heladera. En nuestro rubro, sí importa a dónde vas a poner tus ahorros. Es fundamental. Bueno, para ir haciendo un pequeño cierre, dejar un sabor, le quiero transmitir un mensaje, un sabor un poquito más dulce. Cuando comenzamos la pandemia, usé la palabra susto, incertidumbre, miedo. Pero con el transcurrir de los días, fuimos descubriendo nuevas cosas, nuevas situaciones. El mundo se detuvo, como dije antes, y todas las personas se metieron en sus casas. Leí un artículo que curiosamente el hombre se empezó a enfermar, pero el mundo se curó. Fuerte, y el artículo decía textual, el mundo estuvo mejor sin la intervención del hombre. Lo cual te hace pensar, ¿no? Y este es el punto. En nuestras Sagradas Escrituras cuenta que cuando el pueblo judío estaba esclavizado por el faraón en Egipto, empezó a hablar de la libertad y de la redención. Y el faraón planteó, este pueblo está hablando de la libertad, tiene tiempo de pensar, hay que darle más trabajo para que dejen de pensar y dejen de hablar de la libertad. La palabra entretenimiento, que es una palabra griega, nació en Grecia, mientras te entretiene, te tiene. Y cuando te tiene, no pensás. Y hablo en primera persona y este es el mensaje que quiero transmitir. Creo que es un buen momento también para pensar, ¿no? Porque estamos muy entretenidos y nos tienen. Es un momento también de frenar, pensar, para ver cómo tenemos que volver a intervenir. Bueno, ese es un poco el mensaje y muchas gracias por la oportunidad de estas palabras. Quedo abierto para preguntas cuando sea el momento. Bueno, Martín, muchas gracias. Muy clara y muy valiosa las dos exposiciones de nuestros amigos cordobeses. Ahora nos toca a nosotros los santafesinos, así que le voy a dar la palabra al doctor Vigo. Doctor, no sé si usted quería hacer una presentación, compartir la pantalla. Sí, vamos a compartir acá un minuto, me ayudan, así. Sí, cómo no. Ahí nos está poniendo que nos tendrían ustedes que autorizar. ¿Cómo la pusiste por el otro lado? Sí. Bueno, sí, ¿no? Ahí creo que está puesto. Está puesto, ¿ustedes alcanzan a ver el PowerPoint? Ahora sí. No lo vemos. Ahí abajo, a la izquierda, ahí. A ver ahí, ¿puede ser? ¿Ahí Ahora sale? sí. Ahí ¿Están está. viendo de una tormenta? Exacto. Bueno, perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar agradezco a la Asociación Río Paraná la oportunidad que nos ha dado esta noche de compartir con tan distinguidos colegas una problemática que es común, no únicamente porque estamos en el ámbito de la construcción,
sino porque somos argentinos. Y con distintas edades sufrimos la decadencia incesante de nuestro país y compartimos las preocupaciones por un presente que es agobiante y la incertidumbre con respecto al futuro. Esta imagen que me ha parecido oportuno colocar tendría un título que está vinculado con un video que a lo mejor a ustedes les puede haber llegado en este largo periodo de aislamiento, distanciamiento, cuarentena, que parece no tener fin. A mí me llegó un video que era un poema que algunos atribuyeron a Mario Benedetti, pero en realidad la potencialidad de virus no es tanta como para hacerlo resucitar, porque Benedetti murió hace varios años atrás, sino que es un poeta cubano, Alexis Valdés, que se llama Cuando la tormenta pase. Ese video y el poema en sí tenía unas estrofas que me llamaron la atención. Decía, cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, entonces recordaremos todo aquello que perdimos. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y después seguía, mencionando todas las cosas que añoramos en este largo periodo. Pero yo me detuve en esos dos últimos versos finales. De una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Y me dije a mí mismo, esta cuarentena servirá para que los argentinos alguna vez aprendamos lo que no hemos aprendido en 70 años de incesante decadencia. Ustedes piensen que entre 1870 y 1914 la Argentina crecía anualmente un 3% per cápita, cuando la generalidad de los países del mundo crecía al 1,3%. En 1970 teníamos 4% de pobreza. Hoy se dice que cuando culmine la pandemia la pobreza va a llegar a un 50%. En estos 50 años, de los cuales 37 han sido democracia, hemos decaído de esa manera. En la década del 50, nuestro ingreso per cápita, desde la década del 50, creció un 304%. En Suecia creció un 6.391%. Esto explica claramente de qué manera se ha reducido no únicamente nuestro mercado objetivo de quienes trabajamos en el ámbito de la construcción, sino todo nuestro país. Y entonces yo reflexionaba más de una vez, ¿y cuál es la causa central de esta incesante decadencia de Argentina? Algunos la adjudican a un determinado partido político, etc. Pero yo creo que hay una causa que nos engloba a todos. Es nuestra incapacidad de educar en la verdad. Siempre encontramos una explicación simplista de lo que nos ha sucedido. Siempre encontramos un chivo expiatorio. Nunca nos miramos en profundidad. Y seremos capaces nosotros esta vez de elaborar un juicio histórico crítico riguroso de por qué hemos llegado a esta situación. Ahora que hemos visto con beneplácito que para combatir la pandemia estaba el presidente y junto a su lado lo tenía al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, a Rodríguez Larreta, ¿podremos los argentinos unirnos más allá de la pandemia para consensuar políticas de Estado? Sobre esta base, lo primero que deberíamos comprender es la diferencia esencial que media entre la memoria y la historia. Un académico francés, Pierre Nora, la marcó en su momento. ¿Por qué esta memoria que construye relatos es afectiva, es vulnerable a toda manipulación y solo acepta lo que le conviene? En cambio, la historia es una operación laica que exige un análisis y un discurso crítico y que no es susceptible de las manipulaciones de la memoria. ¿Y qué deberíamos hacer cuando nosotros, en pos de elaborar ese juicio histórico riguroso? Y deberíamos mirar a nuestros vecinos. Porque yo me pregunto más de una vez, ¿y por qué Argentina no puede tener la estabilidad del Paraguay, de Uruguay, del Perú, aún de Bolivia? ¿Por qué? Yo personalmente, ya no por la actividad de Pilarí, sino por una actividad personal en otra sociedad, administro también inversiones inmobiliarias en Paraguay. ¿Y qué veo allí? Es decir, hay primero una disciplina fiscal.
Hay un consenso en todos los sectores políticos de preservar la estabilidad. La inflación en el 2019 fue del 2,8% anual. La tasa anual interbancaria el 3,89%. En los últimos 11 años crecieron un promedio del 5,1%. Hay libre repatriación de capitales y dividendos. Y miren lo que es la presión impositiva. 10% de IVA, 10% de impuesto a la renta personal, 10% a la renta empresarial o actividades agropecuarias. Años atrás, en una conversación que tuve con el ministro de Hacienda del entonces presidente Cartés, le pregunté cómo había sido posible que tuviera un cambio tan radical Paraguay. Y me respondió muy simple: en 40 años no le sacamos un cero al guaraní. Y no se puede decir que no hayan tenido dictadura, Stroessner estuvo muchísimo tiempo, pero fueron serios en el manejo macroeconómico de la economía. Y en esta época tan proclive a continuar hablando permanentemente de los virus, yo quisiera detenerme en los virus que nos han llevado a los argentinos a la decadencia que sufrimos. ¿Y cuáles son? Primero, tenemos una economía cerrada, no abierta al mundo. Nuestros empresarios en general han estado muy acostumbrados a tener el mercado cautivo. Padecemos un creciente déficit fiscal, con gastos mayores que los ingresos. Lamentablemente e insólitamente, nuestra clase política festejó años atrás el default. Es decir, ¿cómo entonces podríamos transformarnos en confiables hasta el mundo? Eso explica la ausencia de créditos. Se confiscaron nuestros ahorros, nuestros niveles de exportaciones son bajos y el ahorro interno insuficiente. Pero hay una cosa fundamental. Años atrás, entonces el secretario de Estado norteamericano Paul O'Neill acusó a Argentina de no tener una sola industria de punta. El desarrollo, es decir, en Argentina ni los dirigentes ni los empresarios en general invertimos fuertemente en inversión y desarrollo, que es la clave, porque la clave hoy en el mundo en que vivimos son precisamente los productos de alta tecnología. Entonces, todo eso genera, es decir, una serie de causales que contribuyen a la decadencia nuestra y a la cual se agrava fundamentalmente la inseguridad jurídica, a tal punto que hasta se ha propuesto sustituir al Poder Judicial por un servicio de justicia. Con todas estas características, quien nos mire de afuera, ¿por qué tendría que venir a invertir a nuestro país? Es extremadamente doloroso decirlo, pero lo digo precisamente para provocar el cambio, y porque en el siglo XXI que vivimos, la variable esencial para el crecimiento de los pueblos es el conocimiento. El cambio hoy ocurre en un ritmo vertiginoso. Nosotros no podemos evitar el cambio, podemos liderar o ser liderados por el cambio. Y no sigamos pensando siempre que somos el granero del mundo, porque la riqueza de las naciones depende hoy mucho menos de los recursos naturales y mucho más del conocimiento. Por lo tanto, tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que competir de una manera diferente, porque mientras los argentinos nos discutimos y nos dividimos, el mundo avanza y la economía industrial ha sido sustituida por la economía creativa, donde el factor decisivo es el hombre mismo, su capacidad de conocimiento, de intuir y satisfacer las necesidades de los demás. Pero como bien decía el contador Koban al comienzo, los argentinos miramos el mundo de una manera muy antigua. Yo presté muchísima atención al énfasis que le puso al mérito. Y tengo que decir que hace poco tiempo atrás leí a la viceministra de Educación de la Nación, Puigros, decir que condenar la meritocracia, y la condenó porque diciendo que era un elemento de control de la sociedad del conocimiento. Entonces, en este mundo donde tenemos que competir, no premiemos el mérito, nivelemos hacia abajo, eso es lo que se está proponiendo. Indudablemente es una manera muy antigua de mirar el mundo. Pero obviamente que no basta hablar de los políticos. Nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad fundamental en el mundo que vivimos porque no alcanza con pagar un salario justo. La clave del empresario es desarrollar el nivel intelectual de sus empleados. ¿Y cuál debe ser la variable esencial que tenemos que nosotros potenciar en esta Argentina, que tenemos que sacarla de la enorme crisis en que está? Esa variable es la creatividad, porque la economía industrial ha sido sustituida hoy por la economía creativa. Nosotros tenemos que plantear la creatividad no como un riesgo, sino como una expectativa. Tenemos que premiarla, tenemos que generar
una locura de creatividad, porque la creatividad es una necesidad imperiosa, no es un lujo. Por lo tanto, debemos tratar al pensamiento creativo como una parte clave del proceso dentro de nuestra estructura empresaria. Hace unos años, en un momento que escribí un libro que se llamaba Si Frondizi viviera, añorando ese gran estadista que tuvo Argentina y que no se lo pudo comprender, yo reflexionaba sobre qué haría Frondizi hoy. Él había intentado cambiar el nudo estructural del subdesarrollo argentino, que estaba en la carencia de una industria pesada. Y mi tesis entonces era que pondría un fundamental acento en la ciencia y la tecnología. Y tuve la oportunidad de entrevistar a un gran argentino y santafesino, que fue el doctor Alberto Casano, un gran científico que estaba entonces dirigiendo el INTEC. Él había escrito en el Diario del Litoral una serie de artículos muy importantes y que pude yo volcar en el libro. Y entonces, precisamente de la Bolsa de Comercio, donde estaba también actuando, procuré que la Bolsa convocara a los científicos para hacer una interacción entre empresa y ciencia. Porque Casano proponía un tetraedro, ampliando el triángulo que en su momento había planteado Jorge Sábato. Y Casano decía, debe haber un Estado que incentive a los investigadores. Debe haber empresarios que inviertan en investigación y desarrollo para exportar y fomentar la creatividad. La inversión privada en investigación y desarrollo en Argentina, me señalaba, es muy baja. Debe haber científicos que sean partícipes en el gerenciamiento de alta tecnología. Y también debe haber sociedades de capital de riesgo, de recursos que se inviertan precisamente para desarrollar proyectos innovadores. Felizmente, hace poco tiempo la Bolsa pudo impulsarlo esto y ha salido o está en sus primeros pasos un fideicomiso que trataría de nuclear, es decir, a los científicos, a los investigadores y al capital. Pero bueno, es decir, también luego de todas estas ideas, quiero contarles lo que desde Pilaí hemos intentado hacer para desarrollarlas. Nosotros hemos prestado mucha atención a la creatividad, a lo mejor al comienzo, hace muchos años atrás, de una manera intuitiva, después tratando de formarnos. Y hemos tratado de llevar dentro de Pilaí el pensamiento lateral desarrollado por ese gran pensador Eduardo de Bono, que distingue dos clases de pensamiento. El pensamiento analítico, que no es creativo, que da respuestas estándar a problemas estándar, que piensa convencionalmente, y que tiene un determinado problema, cree poderlo superando, mejorando las técnicas. El pensamiento lateral, que enfoca el problema desde un ángulo distinto. Desafía los patrones establecidos, va en búsqueda de una mejor e innovadora manera de ver las cosas y crea una nueva categoría de mercados. No teme cometer errores y piensa que siempre puede haber más de una respuesta correcta. Está muy en línea con la estrategia del Océano Azul, que a lo mejor deben tener seguramente ustedes conocimiento, difundida por Chomsky y Remo Bunker. Ellos marcaron que hay dos maneras de competir. Está la estrategia normal del océano rojo, que es el que compite por precio o por calidad en un mismo segmento del mercado. El océano azul, en cambio, amplía los límites del mercado y crea nuevos espacios de consumo. No compite por precio y calidad, sino creando una nueva categoría de inversión y va más allá de la demanda. ¿Y qué hicimos nosotros en Pilaí? Nosotros habíamos construido entre el año 76 y el 85 sistemas de consorcio tradicional. En 1985, como tantas veces ha ocurrido, la industria de la construcción había entrado en una crisis muy importante. La gente vendía sus casas para colocar el dinero en el banco pensando que iba a comprar 2 casas, después no compró ni una. Pero lo cierto es que convocar inversiones en ese marco de inmuebles era difícil. Y nosotros, con esa sana audacia que uno tiene, y sin esperar que todas las velas estuvieran desplegadas, empezamos a analizar cuáles eran los problemas que tenía ese consorcio tradicional. Lo primero que vimos fue que eran 40 personas que normalmente se nucleaban para llevarlo adelante. Dijimos, es un grupo débil,
Si 10 dejan de pagar, los otros 30 veces no quieren seguir pagando. En distintas ciudades solíamos ver esqueletos que habían quedado de estructuras de hormigón armado. Y dijimos, creemos grupos o consorcios de 500 y hasta 1000 personas. 1000 personas. Sí, creemos eso. Después, ¿qué dijimos? Los intereses que se pagan son muy elevados. Dijimos que no haya intereses. Y los anticipos, más de una vez impiden que entreguen, que no haya anticipos. El plazo de financiación, dijimos 4 años muy corto. Pensemos a 20 años. Pensemos a 20 años en un país que piensa a 7 días. Pensemos a 20 años. ¿Y dónde vamos a construir? Entonces dijimos, definamos un radio. Y definimos entre Santa Fe, entre bulevares, en la parte céntrica. Pero la gente va a decidir invertir en la medida en que no le digamos que va a ser un determinado punto. Dijimos, convoquémoslos a ahorrar en ladrillos. Si no le vendamos un departamento, convocámoslos a ahorrar con el respaldo de un inmueble. ¿Y cómo vamos a adjudicar? A lo largo del tiempo. Tal vez, intuitivamente, sin saberlo, estábamos llevando adelante la estrategia del Océano Azul. Estábamos creando una nueva categoría para competir. En aquellos años no faltó quien dijo que nos íbamos a quedar en el pozo. Felizmente, gracias a la confianza de santafesinos, cordobeses, paranaenses, rosarinos, es decir, que nos honraron y nos siguen honrando con esa confianza, llegamos a tener 30.000 clientes, que encontraron esta manera de competir una vía idónea para capitalizarse. Y hemos hablado con obras. En la región centro tenemos proyectado para este año 3.250 millones de pesos. Hemos construido más de 5.200 departamentos y tenemos en este momento, felizmente, hemos podido volver a reiniciar las obras, 29 edificios en construcción en Santa Fe, Paraná, Rosario y Córdoba. En Córdoba, precisamente, tenemos este emprendimiento que es muy importante, Pilarí Futura. Es decir, son 9 torres, de las cuales hemos entregado la primera y vamos a entregar la segunda en poco tiempo más. Es decir, son 872 departamentos y en esa querida ciudad tenemos también la entrega de 14 edificios ya con 871 departamentos. Yo comparto plenamente el diagnóstico de la situación que dieron quienes me han precedido en esto. Y agrego que me pareció muy oportuno, yo creo que en este contexto lo que ha quedado claro es que la gente valoró el ahorro y el inmueble como refugio de valor. En un esquema donde se propone invertir en pesos y que la gente ha dejado de poder comprar dólares o está limitado en ese sentido si lo quiere hacer por canales legales, la inversión en inmuebles puede ser una vía para el día de mañana transformar los pesos en dólares. Pero yo creo que es muy importante que en conjunto trabajemos todos por proponerle al gobierno que replique la política que se siguió en la década del 70 cuando salimos de 40 años de congelamiento de los alquileres. En aquel entonces, el plan fue, y que tuvo un éxito fenomenal, yo recuerdo lo que se construyó en Rosario, incentivar una desgravación impositiva para aquellos que invirtieran en la construcción con destino al alquiler. Con el déficit habitacional que bien explicado quien me precediera, sería absolutamente lógico que parte de los recursos que se vuelcan en subsidios se vuelquen para fomentar la desgravación. Es decir, es una manera de cambiar la inversión, de dar mano de obra, de dar legitimidad, de devolverle a la gente, como bien decía el contador Cohen, la dignidad del trabajo, porque la construcción indudablemente puede hacer eso. Y sería muy importante insistir a través de las cámaras para replantear, y habría que volver a analizar lo que fue, y los contadores mejor que yo lo pueden hacer, lo que fue aquel esquema de desgravación en su momento. La situación es extremadamente difícil, preocupante, pero si algo tiene la historia es que nos ayuda a comprender la manera que otros pueblos pudieron salir adelante. Al final de la Segunda Guerra Mundial,
Japón había sufrido 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Había sido humillado, tenía una intervención comandada y se le había prohibido volver a establecer su ejército. Y había quedado en una situación absolutamente devastadora. Sin embargo, tuvo una clase política en aquel momento, comandada por el primer ministro Yoshida, que fue capaz de pensar en un nacionalismo de fines, no de medios. Es decir, ellos tuvieron el don de la presciencia, de ver más allá que sus contemporáneos. En aquel entonces había un profesor universitario que difundía la idea de la mejora continua. No era, por cierto, ni japonés, ni alemán, ni de ninguno de los países que habían integrado el eje, al cual Japón había estado aliado. Era de la misma nacionalidad que el crucero Arizona que hundió Japón en el ataque a la bahía de Pearl Harbor. Se llamaba Edward Deming. Lo convocaron, no temieron convocarlo. Deming analizó la realidad japonesa y les dijo entonces, si ustedes mejoran algo acerca de ustedes mismos y le hacen de la calidad un logro y un modo de vida, ustedes revertirán la economía de Japón en 10 años. Y luego, si continúan mejorando cada día, aunque sea algo minúsculo, en 3 décadas se convertirán en un poder económico mundial. 23 años después, Japón era la segunda potencia mundial. Y fue entonces cuando el emperador Hirohito, que prácticamente era un semidios, se lo consideraba y vivía en el silencio, salió al público para agradecerle con una medalla a Edward Deming, ser el artífice de la recuperación de Japón. Él y le agradeció que hubiera planteado la calidad no solamente como una meta, sino como un modo de vida. En definitiva, ojalá que después de esta pandemia, los argentinos seamos capaces de llevar adelante una mejora continua, de mirarnos en nuestro interior, de unirnos en la diversidad. Y tal vez ustedes no lo van a ver, el primero, ¿no es cierto? Marcos, que yo somos más grandes, nosotros él es más joven que yo. Pero una de las cosas que más angustia cuando uno ya está entrando en la etapa final de su vida, final, ojalá dure un tiempo, pero es el último tercio objetivamente, no hay nada más que uno quisiera que ver a su país de pie. No sé si ocurrirá, pero al menos miremos el fondo y procuremos salir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno. Muchas gracias a los tres. Muy interesante las 3 exposiciones. Voy a ver si hay preguntas del público. Levanta la mano, si puede ser en la función de levantar la mano, si no me levanta la mano así y yo le doy la palabra. No sé si alguien quiere, a ver qué hay acá en el chat, si hay alguna pregunta. En realidad hay, por lo que estoy leyendo, hay una pregunta acá de María José Mollerat que dice, ¿qué ofrece el futuro del sector para los jóvenes que hoy a tener una casa propia? No sé si quién quiere o quién puede contestar esta pregunta. Yo puedo mencionar lo que nosotros intentamos hacer. Sí, Adelante. Sí, a ver, desde Pilarí lo que procuramos, y sobre todo a los jóvenes que están estudiando, es transmitirle la cultura del esfuerzo y del estudio, y el 50% de las adjudicaciones de los departamentos que construimos se adjudican por puntos.
que premian valores en los cuales creemos, la familia, el nacimiento y adopción de hijos, pero fundamentalmente el estudio. Por cada materia universitaria o ciclo primario y secundario que el joven va aprobando, va sumando puntos, y en las licitaciones por puntos hace valer los puntos de su carrera. No es que paga cuotas con eso, pero puede llegar al inmueble sin anticipo licitando de esa forma. Entonces eso es una forma, una manera que nosotros hemos encontrado de tratar de ayudarlos, estimulando aún a aquel que está becado en la universidad y tal vez no tenga más ningún recurso. Esa ha sido una vía que hemos propuesto. Martín, no sé si quieren aportar algo a esta pregunta. Primero felicito al doctor Vigo la exposición, verdaderamente me gustó mucho, y creo que es muy virtuoso el sistema de PILAI desde Córdoba. Lo conocemos, lo disfrutamos y sabemos de su seriedad, la calidad y el cumplimiento. Creo que es una de las pocas empresas que ha encontrado en el país el método para que la gente pueda acceder a la vivienda. Nosotros como empresas, una de las partes más lindas es justamente poder vender departamentos al usuario final. Realmente nosotros los desarrollistas, que vuelvo a decir, trabajamos con capital privado, de alguna manera somos como un banco, ¿no? Pero como un banco sin control, con el riesgo que implica. Por eso hay tantas caídas de empresas cuando no hacen prolijamente bien las cosas y genera tanta frustración. Nos suele pasar, la mayoría de los clientes que vienen y te entregan el ahorro de una herencia o de 20 años de trabajo, cuando le entrega la llave del departamento le caen lágrimas. Porque en nuestra cultura occidental el valor del inmueble es como una meta definitivamente a lograr tener el techo propio, ¿no? Entonces, dije anteriormente, nosotros con el gobierno anterior fuimos muy optimistas. Creo que ha sido un sistema muy virtuoso el del UBA. Fuimos una de las primeras empresas que logramos en el país 2 créditos para lograr financiar con boletos con el Banco Nación y con el Banco Provincia de Córdoba. Se vendieron bastantes departamentos ajustados por UBA, que a la larga, cuando uno ve la historia de lo que sucedió con eso, el que sacó ese crédito hizo un gran negocio, por más que la gente no quiera pagar, porque la gente se amotina y no quiere pagar. Pero si hoy venderían ese inmueble, la cuota subió un 40 y pico %, lo que marqué ahí. El inmueble subió arriba del 100%. Si venderían el inmueble, pagarían con creces lo que han puesto. ¿Y por qué vuelvo a decir eso? Y creo que PILAI le encontró muy bien la vuelta. Este país fabrica inquilinos. Hasta que no tengamos cómo debería ser el sistema virtuoso que el gobierno Macri intentó, y lamentablemente los planes siempre son espasmódicos y a corto plazo. Las empresas construir, los bancos financiar a largo plazo y los compradores ser usuarios finales. Ese es el sistema virtuoso. Cuando las empresas, salvo pocas excepciones, que a mí me sobran lejos, las veo de la mano, se ponen a financiar a muy largo plazo, es peligroso. Es peligroso. Porque cualquier movimiento te puede dejar rápidamente fuera de juego. Fue una muy interesante audacia, doctor Vigo, y que con un final muy feliz en la empresa de ustedes, pero no es lo habitual. Claramente han estado muy bien, muy ordenadamente, muy prolijamente y muy seriamente esos fondos, que no es lo común, usted lo sabe, y las canas que tiene con respecto a mí, sabe que lo que digo es así. Muchas gracias. Yo comparto un poquito esto que dice Martín. Verdaderamente la inquietud que plantea esta persona es uno de los grandes desafíos que tenemos como sociedad, como comenté al comienzo, gestar un mecanismo y un mercado de crédito hipotecario que nos falta, no lo tenemos. Efectivamente la UBA fue lo más parecido a un intento en los últimos años,
y fracasó, creo yo, no por la uva en sí, no por la herramienta, sino por la altísima inflación que hemos tenido estos últimos años. Pero eso generó el desprestigio de la herramienta y lamentablemente creo que no hay espacio ahora para volverla a instrumentar. Realmente fue un intento fallido que le va a costar al país muchos años de esfuerzo volver a regenerar al menos la semilla de un mercado hipotecario. Es lamentablemente una oportunidad perdida, creo yo, en esto, y hubiera ayudado mucho a solucionar este planteo que hace esta persona de los jóvenes. Sí, creo que hay a lo mejor algunos proyectos que andan dando vuelta para dar incentivos fiscales a la construcción de viviendas, donde puede ser destinada a la venta o a alquiler, que ojalá prosperen. Casualmente ayer estábamos revisando un proyecto que se estaría presentando en el Congreso en los próximos días. Y bueno, ojalá se camine en ese sentido porque sería un buen empujón para poder bajar los costos de una vivienda y obviamente eso facilitaría el acceso a nuevas familias, a parejas y para que dejen de ser inquilinos y pasen a ser propietarios. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice así, textualmente se las voy a leer, dice así: ¿por qué es tan malo alquilar? Creo que un poco refiere a la cuestión de cuál es la motivación para ser propietario de un inmueble y no quizás transcurrir durante toda la vida como inquilino. La verdad que no creo que sea malo per se, que está más en línea con la formación, la historia, y es un aspiracional, al menos en determinados segmentos socioeconómicos. Pero aquel que tiene otra mirada y prefiere pagar toda su vida en alquiler y no tener un capital inmovilizado, no creo que sea una decisión que no sea sensata, la verdad. Si uno hace un análisis exclusivamente financiero, tal vez no sea una mala decisión. Pero bueno, la verdad que la concepción tradicional de la familia de clase media en Argentina, la vivienda propia es una aspiracional muy fuerte todavía. Y yo agregaría que el inmueble es un activo que no se ha confiscado en los últimos años. A mí me tocó en el 2001 como abogado trabajar mucho con los amparos y pude palpar, hice un estudio de mercado de la desesperación de la gente para recuperar sus ahorros. Es decir, fue muy difícil, un periodo muy difícil, finalmente con una actuación muy buena del Poder Judicial, también de muchos letrados, se pudo llegar en la mayoría de los casos a recuperarlo. Pero cuando el cliente finalmente tenía el dinero delante, me acuerdo como hoy, que me decía: doctor, ¿dónde lo coloco? Voy al banco enfrente. Entonces yo decía: no, va a tener el mismo problema. Y ahí yo recuerdo que en el 2001 Pilarí tenía 3.000 clientes y pasamos a tener 30.000, porque la gente allí, y sería la respuesta a esto, la gente vio y tuvo una herida que todavía no se ha sanado. Esa confianza que tenía en el sector financiero, que se había sido lesionada, y por eso eligió el inmueble. A ver, es probable que coyunturalmente o en determinados periodos sea más negocio pagar el alquiler, invertir el dinero en bonos o en otras cosas o en otras alternativas. Pero a la larga, el inmueble como refugio de valor, no hay otro activo que lo supere. Como refugio de valor. Paralelamente también se da una evaluación importante, porque aunque en dólares los inmuebles hayan bajado, el dólar creció enormemente. Entonces hay que ver si en otras opciones de inversión que hubiera tenido en este último tiempo, hubiera tenido esa rentabilidad. Veamos qué ha ocurrido en acciones, por ejemplo. Miremos cuánto bajaron las acciones de YPF, por decir, ahora en estos últimos días, y como tantos otros activos. En cambio, el inmueble sigue estando. La aplicación está ahí. Es decir, si uno tiene una mirada a largo plazo y conservadora, no hay nada mejor que el inmueble como respaldo. Perfecto. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Ya estamos, digamos, cumpliendo el tiempo, nos hemos excedido en realidad el tiempo que habíamos comprometido. Así que bueno, si no hay más preguntas, yo no tengo más que agradecerles infinito a todos quienes nos acompañaron y muy especialmente a los tres presidentes de las empresas
a Marcos Barenbaum, a Martín Tin, a Javier Vigo. Quiero hacer, bueno, un gran agradecimiento a los tres, digamos, porque ha sido una ocupación de su... y les ha llevado seguramente un tiempo de preparación de la charla. Particularmente quiero agradecer al doctor Javier Vigo porque Pilaí desde principios de este año es una de las empresas que colabora con la... Y hay algo que es muy importante que yo no dije al principio y es lo siguiente: la asociación no tiene ninguna relación ni directa ni indirecta con ningún partido político, con ningún gobierno, ni municipal, ni provincial, ni nacional, y todo lo que hacemos lo hacemos con el aporte del sector privado. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, particularmente gracias a los tres, y un saludo y un agradecimiento especial a Pilaí. Muchas gracias. Bueno, muy honrado por la participación y un saludo cordial desde Córdoba. Gracias. Igualmente, muy agradecido por el espacio y un placer haber estado en este espacio. Igualmente para mí, una alegría haber compartido con los colegas las inquietudes comunes. Y bueno, es decir, Santiago Kovalov tiene una reflexión muy linda que dice que la esperanza no es nunca el preámbulo de un amanecer, sino que nace en el medio de las ruinas, y que es un gesto de indignación ante horizontes que se dicen apresuradamente clausurados. Ojalá sea así, y que esta esperanza florezca. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.